Muy buenas tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su canal de enseñanzas bíblicas Hablemos de Salvación. En esta ocasión estaremos tocando con ustedes todo lo relacionado a la desobediencia, su surgimiento, su introducción ante la humanidad y el proceso de expansión o multiplicación de la desobediencia que ha tenido desde la creación hasta nuestros días. En este instante necesitamos conocer o saber qué es desobediencia y los invitamos a todos ustedes a participar dejándonos en el buzón de comentarios para ustedes, de acuerdo al conocimiento que tienen, qué es desobediencia. Y ya teniendo claro el significado de desobediencia, tenemos que saber o conocer dónde surge y con quién la desobediencia. La desobediencia surge en los cielos con Lucifer. Siendo Lucifer un ser de luz creado por Dios, para el servicio de Dios, surge en su corazón un deseo negativo, el cual lo lleva a desear tener toda la gloria y honra que solo le pertenecen a Dios. En este instante Lucifer se rebela contra el mandato divino y es expulsado de los cielos, y con él son expulsados muchos ángeles, los cuales desobedecieron conforme lo que Lucifer los había persuadido. De esta manera son expulsados y el único deseo que surge en su corazón es demostrarle a Dios que no todos los seres que Él creó tienen el deseo de agradarle a Él o de obedecerle a Él en todo lo que Dios manda que el ser creado por Él le obedezca. Llega Lucifer a la tierra con el único deseo de demostrarle a Dios que los seres que Él había creado, los cuales eran los primeros en habitar la tierra, Adán y Eva, también podían llegar a desobedecer lo que Dios les había mandado. En este instante enfila todo su poder para hacer que Adán y Eva transgredan el mandamiento divino. Y al no poder hacer que Adán transgreda el mandamiento, se enfila contra su mujer Eva y la persuade de una u otra manera para que ella toque el árbol y llegue a comer de su fruto, llegando la mujer a desobedecer el mandamiento dado por Dios, porque Satanás hizo que despertara un sentimiento de codicia en la mujer al querer ella tener sabiduría dada por Dios, la cual le podría llegar a enseñar la diferencia entre el bien y el mal. Este don dado por Dios no había sido dado a los hombres. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el momento de darles la capacidad que tuvieran un discernimiento para saber la diferencia entre el bien y el mal. Pero todos los seres celestiales creados por Dios tenían este conocimiento. Por eso Satanás se enfiló contra ellos. ¿Para qué? Para que ellos quisieran ser como Dios, conociendo la diferencia del bien y el mal, y logró su objetivo. Transgrediendo la mujer, su marido se solidariza con ella y también come del fruto prohibido y cae en transgresión. De esa manera inicia el proceso de obediencia y desobediencia sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque después de la primera desobediencia, todo el trasegar del hombre sobre la faz de la tierra tiene oportunidad de arrepentirse para caer nuevamente en obediencia o profundizar en su camino, en el camino de la desobediencia, y terminar siendo enemigo de Dios. En este instante tenemos que conocer que hay sentimientos que surgen en el corazón del hombre, así mismo como surgió en el corazón de Satanás un sentimiento de codicia al querer tener las cosas de Dios. Asimismo surgen en el corazón de nosotros los hombres sentimientos que nos llevan a contradecir lo que Dios ha ordenado. Estos sentimientos debemos de conocerlos, los cuales son la envidia, la ira, codicia, el orgullo, la prepotencia, la altivez, el miedo y muchos otros, los cuales en este momento no se nos escapan. Ustedes pueden indagar, y cuando algún sentimiento de estos que les haga tener un deseo negativo contra su prójimo o contra Dios vaya surgiendo en ustedes o en nosotros, tenemos que arrodillarnos y pedirle a Dios que nos perdone, para que de esa manera ese mal se vaya de nuestros corazones y el poder de Dios se multiplique en nosotros y nos fortalezca la obediencia hacia Él. Después de conocer todos estos sentimientos, debemos de saber que también estos sentimientos, así como se manifiestan en nosotros en estos tiempos, se manifestaron en algunos de los hijos de Dios en el pueblo de Israel durante el Éxodo. En este instante debemos de citar a algunos hombres que tuvieron sentimientos que los llevaron a desobedecer durante el éxodo del pueblo de Israel, después de haber sido libertados del yugo opresor de los egipcios. En este instante nos encontramos con Acán. Siendo Acán un miembro de las tribus del pueblo de Israel, después de haber sido tomada Jericó y haber recibido orden de parte de Dios que no tomaran nada de los despojos que quedaran de esa batalla. ¿Por qué? Porque Jericó era anatema en gran manera delante de la presencia de Dios. Acán codició
bienes que vio dentro de los despojos, como dinero, mantos babilónicos y un lingote de oro, los cuales cogió y escondió. Eso lo llevó a desobedecer el mandato divino y a establecer el anatema en el pueblo de Dios. Porque debemos de saber que cuando nosotros caemos en desobediencia, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros y cae en nuestro corazón o en nuestro espíritu una densa tinieblas que nos va acercando cada vez más a Satanás. También conocemos un punto de desobediencia, el cual fue realizado por Josué, siervo de Dios. Josué y los príncipes de Israel establecieron vínculos o pacto o alianza con los gabaonitas, hombres muy astutos que se disfrazaron para engañar a los israelitas y de esa manera establecer pacto o alianza con ellos para que ellos le perdonaran la vida y cohabitaran con los gabaonitas en esa tierra que Dios ya les había prometido. Pero ¿por qué desobedeció Josué y los príncipes? Porque Dios ya les había dicho de antemano que no hicieran alianza con ninguno de los moradores de esa tierra. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esos moradores harían que el corazón de ellos se inclinara a hacer lo malo, a hacer cosa contraria a lo que Dios había establecido, porque ellos no eran adoradores de Jehová, sino que eran adoradores a los Baales y a diferentes imágenes a las cuales ellos rendían tributo. En este paso por la desobediencia durante el Éxodo nos encontramos con Balaam. Siendo Balaam profeta de Dios, deseó en su corazón tener los bienes que Balac, rey, le ofrecía por ir a maldecir un pueblo que Dios ya había bendecido. En este instante surge en el corazón de él un sentimiento el cual lo lleva a insistirle a Jehová que lo deje ir a cumplir la misión que Balac le había encomendado. Jehová se interpone en su camino durante un tiempo y de tanta insistencia de Balac, Jehová lo deja ir. Pero ese no fue la peor transgresión hecha por Balac, sino que la peor transgresión hecha por Balac fue el resultado del deseo de ir a cumplir una misión la cual Dios le había dicho que no fuera. ¿Por qué? Porque después que desobedecemos la primera vez, esa desobediencia no nos da fuerza suficiente para nosotros resistirnos ante el mal que viene. Y el mal que vino o llegó a Balaam fue el enseñarle a Balac y a todo su séquito cómo podían hacer que el pueblo de Dios, o sea Israel, transgrediera el mandamiento que Dios había establecido, y esa era la única manera que podía llegar la maldición a ellos y ellos poder ser quebrantados delante de sus enemigos. Aquí se conjuga la desobediencia principal que hubo en el corazón de Balaam, porque en ese instante sirvió de piedra de tropiezo para hacer que los hijos de Israel transgredieran lo que Dios les había ordenado. En este camino del estudio de la desobediencia del hombre sobre la faz de la tierra, tenemos que hablar de una clase de desobediencia que impacta mucho en nuestros días y desde la creación. ¿Por qué? Porque hay una clase de desobediencia a la cual se le resta bastante importancia, y es la desobediencia por ofrecerle a Dios algo diferente a lo que Dios ha pedido. En este instante nos toca hablar de Caín. Caín, siendo hijo de Adán y Eva, teniendo el conocimiento que Dios había establecido un rito para redimirle el pecado a la persona, al infractor, Caín decide ofrecerle a Dios cosa diferente a la que Dios había pedido. ¿Por qué? Porque Dios pidió el derramamiento de la sangre de un animal inocente y puro, determinado por Dios. Luego entonces se tenía que hacer la cosa como Dios había dicho. Y Caín decidió entregarle en sacrificio a Jehová frutas, las cuales Dios no había pedido. Por eso en ese instante el sacrificio hecho por Caín no era acepto delante de la presencia de Dios. Y lo lleva a continuar desobedeciendo cada día más, queriéndose ensañar en su corazón en contra de su hermano. Siendo reprendido por Dios, Caín continúa con su malvado corazón por hacer las cosas contrarias a las que Dios ha determinado, llegando a quitarle la vida a su hermano, posiblemente creyendo que si su hermano no estaba, Dios le tocaba recibir lo que él le daba. En ese instante es desterrado por Dios y sentenciado a vivir errante dentro de toda la faz de la tierra. Continuamos en este tipo de desobediencia con Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón. Estos eran sacerdotes y en un momento de su vida decidieron ofrecerle a Dios incienso extraño o fuego extraño, el cual Jehová no había pedido. Sale de la presencia de Dios fuego y los consume a ellos, cayendo en instante muertos. ¿Por qué? Por la desobediencia.
Porque hubo un momento en el pueblo de Israel que Dios mismo cobraba la afrenta por la desobediencia cometida. Y otro momento en los cuales le dio la potestad al hombre para que el hombre cobrara la afrenta por la desobediencia cometida. Y todo eso era mandato de Dios. En este camino de desobediencia, por ofrecer cosas diferentes a lo que Dios ha determinado, tenemos que hablar también de Saúl el rey. ¿Por qué? Porque habiendo desobedecido la primera vez, Saúl en la segunda oportunidad que Dios le dio, ofreció un sacrificio el cual no era para él ofrecer porque él no era el hombre determinado por Dios para ofrecer sacrificio. Él simplemente era un rey que tenía que hacer las cosas conforme Dios le había dicho. Él tenía que esperar a Samuel para que Samuel, siendo el siervo de Jehová, ofreciera el sacrificio para que de esa misma manera se ratificara en él el poder de Dios y Dios le perdonara posiblemente los pecados que había cometido anteriormente. ¿Por qué? Por el deseo de obedecer o hacer las cosas rectamente como Dios había mandado. Y en esta parte de la desobediencia por ofrecer a Dios algo diferente a lo pedido por Él, se nos estaba escapando el enseñarle a todos los hombres que Dios ha pedido entregarle a Él el séptimo día, el cual corresponde a el sábado, que es el día de reposo en el cual nosotros debemos de cesar de hacer nuestra obra y dedicarnos a hacer las cosas que sean agradables a Dios. Muchos hombres nos han enseñado en estos tiempos y desde hace mucho tiempo que el día de reposo no es el sábado, sino que el día que deben de descansar ellos y ofrecerle a Dios es el domingo. Cada hombre tiene la libertad para escoger qué día ofrecerle a Dios, pero debe saber que no porque usted le ofrezca cualquier día significa que Dios le va a recibir. Sucede lo mismo que sucedió con Caín. Caín le ofreció a Dios lo que Dios no había pedido y Dios no se lo recibió, pero veía a Caín con ira que Dios le aceptaba el sacrificio dado por su hermano y en ese momento se ensañó en su corazón y lo llevó a hacer cosas contrarias a las que Dios había determinado. Entonces podemos decir que en muchos momentos nosotros podemos minimizar un mandamiento y entregarle a Dios lo que nosotros queremos entregar, pero tenemos que estar seguros que Dios no necesita nada de nosotros los hombres. Los que necesitamos tener obediencia a Dios para que Dios esté con nosotros, nos proteja, nos guarde y nos dé la salvación, somos los hombres, porque a Dios le pertenecen todas las cosas. Nosotros simplemente somos pasajeros en este mundo, los cuales debemos de tener en nuestro corazón querer la salvación y la vida eterna en los cielos. No siendo más, los esperamos en la segunda parte de esta enseñanza sobre la desobediencia. Y también que compartan con nosotros sus opiniones en la caja de comentarios. Se suscriban a este canal y también que compartan este video con sus familiares y amigos. Que la bendición del Dios Todopoderoso descienda con todos vosotros y con nosotros. En mi deseo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.